Arrancamos en Valencia en abierto, como les decíamos, hoy con una mesa de actualidad. Se celebra el Día Mundial del Agua. Muchos mensajes, muchos testimonios que vamos a tener en los próximos minutos. En nuestro plató, dos invitados de excepción. Les presento, es la concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, también presidenta de la EMSI, Elisa Valía. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros, por invitarme. Día Mundial del Agua, pendientes precisamente de este agua que cae cuando a veces no queremos que caiga tanto. ¿Preocupación, Elisa, o de momento bien las cosas? De momento va bien, está la situación controlada, estamos teniendo lluvia muchos días, pero no de forma intensa en la ciudad de Valencia. Por lo menos está todo controlado, pero muy pendientes de esa actualización de las previsiones y con todo preparado para poder atender algún episodio más fuerte de lluvia. Bueno, pues lo contaremos también esta tarde. Gracias, concejala. Está con nosotros también en este Día Mundial del Agua el presidente de esa institución milenaria con la que contamos los valencianos. Hablamos del Tribunal de las Aguas. Está con nosotros su presidente, José Alfonso Soria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Y muchas gracias por contar conmigo hoy, en un día tan señalado como el Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua, lloviendo. Decía que para los cultivos quizás ya demasiada agua. Los cultivos, cuando tienen ya bastante agua, ya dicen bastante, pero bueno, el campo somos muy deficitarios de agua y toda la agua de lluvia, si es bien caída como está cayendo, pues es bienvenida. Bueno, pues bienvenida el agua en este Día Mundial. Valoremos el agua, cuidemos hoy, disfrutemos siempre. Es el lema de este año, concejala Elisa Valía. Muchos mensajes los que queremos trasladar hoy, pero es crucial saber que estamos ante un recurso escaso que hay que cuidar por hoy y sobre todo por mañana. Sí, la Semana del Agua, esta es la segunda edición, tiene varios objetivos. Por un lado es reivindicar todo lo que hacemos en Valencia y lo que llevamos haciendo a lo largo de la historia para trabajar por una gestión excelente del agua, tanto en la parte de consumo humano como en la parte de riego, de agricultura, pero también la queremos aprovechar para reflexionar sobre el futuro, sobre los retos. Decías antes, me parece muy acertado el lema que nos propone la ONU, sí, que es hacer visible lo invisible y apostar por una reflexión sobre la apuesta firme de las aguas subterráneas, que son la garantía de que a medio y largo plazo podamos tener el recurso en zonas pues, como la nuestra, que va a sufrir, o que está sufriendo ya, pero va a sufrir sequías todavía más severas. Y en todo el largo Mediterráneo, hace poco tuvimos aquí un encuentro de los países de la cuenca norte y la cuenca sur del Mediterráneo, de la parte más occidental, porque compartimos preocupaciones, compartimos también retos y queremos compartir también las soluciones porque pueden ser conjuntas y, por tanto, pues toda esa parte de reflexión sobre hacia dónde caminar conjuntamente, tanto administraciones como empresas, como el tejido social, en este caso de nuestra ciudad, debemos compartir ese diseño también de esa hoja de ruta para ser todos partícipes de lo mismo y estar seguros de que conseguimos los objetivos. Claro, de hecho, concejala, Valencia ha arrancado esta semana dedicada a la concienciación por ahí, ¿no? Por lo que usted decía sobre la eficiencia y la sostenibilidad del agua. Son muchas las actividades de las que vamos a poder disfrutar los valencianos con ese objetivo, concienciarnos de este recurso tan importante. Sí, también hay una parte de la concienciación que pasa por conocer. Queremos que la gente pueda conocer de primera mano, desde dentro, todas las infraestructuras que tenemos en el ciclo integral del agua, porque cuando les hablamos de todo lo que hacemos es muy difícil que la gente valore algo que no conoce. Y una parte importante es abrir las infraestructuras que tenemos a la ciudadanía para que puedan conocer pues, cómo es posible que un gesto tan sencillo como abrir el grifo lleve tanto trabajo detrás, tanta gente trabajando y una maquinaria tan engrasada para que al final ni siquiera en situaciones críticas como la pandemia haya sufrido ninguna afección el servicio. Hablamos de infraestructuras como por ejemplo las plantas potabilizadoras de Manises, de Picassent, la estación depuradora de aguas residuales del Saler, centros operativos de saneamiento, y es que son muchos los centros en los que se trabaja a diario que no se conocen realmente. Son muchos, son muy diversos. Además, por ejemplo, la potabilizadora de La Presa pues, tiene un encanto muy especial porque es la potabilizadora más antigua de Europa que nunca ha dejado de funcionar. Lleva más de 160 años en funcionamiento y además tiene una esencia arquitectónica, industrial, histórica también muy interesante. Y es importante que la gente sepa y conozca el proceso de potabilización, por ejemplo, del agua, para que entienda, por ejemplo, por qué es muy importante mantener la salud
de los ecosistemas naturales que tenemos, porque al final nosotros captamos el agua de un río y por tanto lo que baje por el río es determinante para ser capaces con el mínimo esfuerzo de potabilizar el agua. Y en la parte de saneamiento estamos viendo ahora imágenes de los colectores de la ciudad que han sufrido durante mucho tiempo mucha dejadez. Estamos también intentando poner en valor esas infraestructuras que durante la pandemia han sido tan cruciales para darnos información cuando no teníamos ningún dato con el que tomar decisiones o que nos pudiese guiar a la hora de ser capaces de anticipar cómo iba a evolucionar toda la pandemia. Y yo creo que además la pandemia pues, nos ha servido para también poder poner más en valor el trabajo de tanta gente que trabaja en servicios esenciales y que además hemos sido capaces de dar un valor añadido a la pandemia también a la hora de tomar decisiones. Bueno, pues implicar a la ciudadanía en poner en valor del agua el que merece este recurso es uno de los objetivos de todas las actividades que arrancan con el Día Mundial del Agua. Hablamos de una de las instituciones milenarias más importantes, más representativas entre los valencianos, patrimonio de la humanidad, además, presidente, con una trayectoria importante y reconocida. ¿Cómo es el Tribunal de las Aguas? ¿Qué es el Tribunal de las Aguas para aquellos valencianos que todavía no lo conozcan y sobre todo también tener su mensaje? ¿Falta cultura del agua? Sí, falta cultura del agua porque el agua es vida. El agua es vida. El cuerpo humano, el 75% del cuerpo humano está formado de agua. Y sin agua no seríamos capaces de conocer la vida como la conocemos. Ni habría, vamos, ni existiría la agricultura, ni existiría el regadío, ni existiría nada, no podríamos vivir de la misma forma. Me dicen que ¿qué es el Tribunal de las Aguas? El Tribunal de las Aguas es la institución más antigua de Europa, el tribunal más antiguo de Europa, que sigue funcionando de la misma forma durante más de 1000 años. Y ahí está, todos los jueves a las 12. Todos los jueves. ¿Y se juzga? Sí. Sí, cuéntenos, o sea, esa parte. El tribunal es un tribunal vivo, o sea, está elaborando las mismas cuestiones y los mismos juicios durante 1000 años. O sea, el que no veamos a lo mejor todos los jueves un juicio no significa que no hayan problemas. Problemas los hay todos los días. ¿Y siempre relacionados con el agua? Y siempre relacionados con el agua, desde luego. Tengamos en cuenta que, claro, ha cambiado mucho, imaginémonos, en el año 1200, por decir una época, no existían pantanos. No existían las infraestructuras que hoy tenemos de agua para almacenamiento y distribución. ¿Qué ocurría? Que durante el invierno se ponía a llover, en los ríos el río Orturia era caudaloso y bajaba mucha agua y se repartía mucha agua. Pero en verano no llegaba el agua a las acequias de la Vega. Y eran los síndicos de la Vega de Valencia. Esto había que regularlo, claro. Claro, teníamos que subir, bueno, yo no, tenía que subir los antepasados a regular y a exigir que llegara el agua a las acequias de la Vega de Valencia. Pues una institución milenaria reconocida a nivel mundial y un Tribunal de las Aguas que decidía imponer por unanimidad la blusa de síndica en honor a la concejala Elisa Valía. Fue un día importante y especial, vamos a recordarlo. La concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia y presidenta de la EMSI, Elisa Valía, ha recibido este año la blusa de síndica de honor del Tribunal de las Aguas de Valencia. En el acto, Elisa Valía estuvo arropada por más de 50 mujeres que tienen estrecha relación con las comunidades de regantes y también con el mundo del agua. Valía destacaba que estar en posesión de la blusa del tribunal supone una gran responsabilidad y prolongar el compromiso con el agua y con la inestimable labor del órgano milenario. Como valenciana es sin duda un honor recibir el reconocimiento del Tribunal de las Aguas por todo lo que significa, por toda la historia que tiene, lo que significa para nuestra tierra y sobre todo porque me crean merecedora de llevar la blusa de síndica de honor del Tribunal de las Aguas, una institución milenaria. También hay que poner el foco en intentar reforzar lo que tenemos, que tiene un valor histórico pero sobre todo de futuro impresionante y que todos tenemos que trabajar para garantizar el futuro de la huerta. Por su parte, el presidente del Tribunal de las Aguas, José Alfonso Soria, reconocía que Valía ha propiciado desde el principio una relación muy buena con el Tribunal de las Aguas. Como merecido recompensa, pues hemos visto a bien por unanimidad otorgarle la blusa de honor del Tribunal de las Aguas porque es una labor que está desarrollando con el Tribunal que nos ha solucionado muchísimas cosas
y la verdad es que se la merece, se la merece. Recordemos que todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia actúa el Tribunal de las Aguas. En él se imparte justicia a través de un proceso oral y en lengua valenciana, cuyas resoluciones son inapelables. Bueno, buscamos la valoración de este acto. Elisa, lo primero, bueno, qué reconocimiento tan bonito, agradecida, me imagino, y emocionada también en ese día. Sí, yo creo que fue un acto muy bonito también porque yo me pude ver arropada por muchas mujeres que tienen relación con el mundo del agua y sobre todo porque para mí desde el principio ha sido una línea de trabajo fundamental. Tanto yo como mi familia estimamos mucho la huerta. Nosotros, uno de nuestros planes favoritos es irnos al campo, ¿sí?, a pasear por los naranjos y por tanto poder trabajar como concejala para mejorar las condiciones en las que se trabaja en la Huerta de Valencia, la verdad es que es un placer, es un placer. Desde el principio he trabajado muy a gusto con el tribunal porque como hacen honor al funcionamiento del tribunal, son gente muy conciliadora, muy constructiva, saben perfectamente lo que le hace falta a la agricultura en Valencia y para mí, pues yo sé que no todos los desafíos que tiene la huerta en Valencia se resuelven desde el ciclo integral del agua, soy consciente, pero también soy consciente de que se pueden hacer muchas cosas y hemos ido desatascando algunos temas que parecía que llevaban años a punto de salir, pero bueno, pues hemos sido capaces entre todos de sacar adelante iniciativas y proyectos interesantes para la huerta que mejoran las condiciones al final de trabajo de tantísima gente que al final se esfuerza día a día para que nosotros, todos, porque eso es patrimonio al final de todos, pues podamos conservar algo tan valioso como la huerta periférica de Valencia. Claro que sí, presidente. No se concede fácilmente este blusón, este reconocimiento. Se ha hecho porque ha habido una buena colaboración. ¿Cómo es esa decisión por unanimidad? Sí, bueno, la blusa es el máximo reconocimiento que puede otorgar el Tribunal de las Aguas a una persona, ¿no? Y es pues en honor a la valía que representa esa persona, en este caso... Nunca mejor dicho, por su apellido. Pero es por los méritos que ha desarrollado con una institución como es el Tribunal de las Aguas. Nos ha resuelto un sinfín de problemas. Tengamos en cuenta que todas las acequias que componen el Tribunal de las Aguas pues discurren por dentro de la ciudad, acequias, ramales, rois. Y si no fuera con una estrecha colaboración a través del ciclo integral del agua y el tribunal, pues sería muy complicado el conseguir que llegaran las aguas a las huertas y la calidad en la que llegan. Bueno, pues enseguida hablamos del Tribunal de las Aguas, de lo que supone, de esa cultura del agua que hay que fomentar entre los más pequeños, pero en este punto del programa queremos saludar a Francesc Hernández, es el director del Grupo de Investigación de Economía del Agua en la Universidad de Valencia. Francesc, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle también y trasladar esta pregunta. ¿Es la gestión del agua de manera sostenible sin duda uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos? Totalmente, totalmente. Y me gustaría insistir en que es un gran reto, no porque no sepamos lo que hay que hacer, que sí que lo sabemos, sino porque estamos excesivamente confiados y por eso no actuamos en consecuencia de la importancia que tiene realmente el reto del agua. Quizás por lo que apuntaba también con la concejala del ciclo integral del agua, y es que el hecho de que discurra por tuberías subterráneas, que no lo veamos, esto hace que seamos menos conscientes de la importancia de este sistema de abastecimiento y saneamiento. Totalmente, totalmente. O sea, solo sabemos que abrimos el grifo y siempre sale agua. Las tuberías de abastecimiento no las vemos. Tampoco vemos las redes de alcantarillado y las depuradoras miramos para otro lado, no es algo desagradable, con lo cual vivimos muy cómodos sin ser conscientes de la importancia de este reto y que el cambio climático no perdona, está ahí, y los episodios de sequía también, y la presión. Por tanto, requerimos un proceso de mentalización y sensibilización que nos haga actuar con sentido común, ya está. O sea, porque eso es realmente la economía circular, actuar con sentido común. ¿Cómo es esto de la economía circular? Porque la ponemos en marcha en muchos procesos, pero en el agua, economía circular, agua, su reutilización también en Valencia y su área metropolitana, nos queda todavía mucho por conocer y mucha cultura en este aspecto.
Sí, sí, porque estamos acostumbrados a usar el agua, ensuciarla y olvidarnos. Ya nos da igual después lo que pase, si vaya donde vaya. Y esto no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, el sentido común, y ahí entraría la definición de la economía circular, es justamente que aquello que usemos, aquello que ensuciemos, realmente nos responsabilicemos de limpiarlo y de volverlo a reutilizar y devolverlo al ciclo. Es un mínimo principio de supervivencia. Lo que pasa es que estamos excesivamente confiados, desde hace muchísimo tiempo no lo estamos aplicando, no hemos visto todavía la crudeza de los problemas que nos pueden acarrear y vivimos así de felices. Elisa Valía, concejala del Ciclo Integral del Agua. No sé si quiere apuntar algo a Francesc de lo que está diciendo, pero es importante la colaboración entre la administración pública, en este caso, y los centros de conocimiento como las universidades. ¿La está viendo esta colaboración? Sí, bueno, nosotros en el Ciclo Integral del Agua trabajamos con las premisas que comentaba el profesor ahora mismo. Vamos en esa línea. Es verdad que los cambios a veces no son tan rápidos como quisiéramos, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de infraestructuras muy grandes y un cambio de visión y de enfoque lleva su tiempo poder incorporarlo a la realidad, pero trabajamos en esa línea y es como queremos trabajar, porque sabemos que ese es el futuro. Y el Ciclo Integral del Agua es un sector que a la vez está muy tecnificado, tiene mucha tecnología desarrollada, es decir, tenemos muchas herramientas ya a nuestra disposición para mejorar sustancialmente el grado de economía circular que podemos aplicar al ciclo integral del agua. Yo creo que hay un reto fundamental, que es la reutilización del agua. Eso es un reto importantísimo que hay que abordarlo de manera urgente, porque además hay que descentralizar urgentemente las estaciones depuradoras para poder llevarlas cerca del punto de reutilización, porque no tiene ningún sentido tampoco que tengamos grandes depuradoras y que tengamos que montar todo un sistema de estaciones de bombeo para poder reutilizarla. Hay entidades, hay agricultores, hay tejido productivo que podría utilizar perfectamente agua depurada sin tener que tener una calidad igual a la que se exige para el agua de consumo humano, y por tanto lo que hay que hacer es acercar ese agua a los puntos de reutilización, y eso pasa por diseñar un sistema de plantas depuradoras que sea descentralizado, que nos olvidemos de las macrodepuradoras y que empecemos a hacer todo de una forma mucho más local y mucho más racional. Profesor, ¿algo que decir al respecto de las declaraciones de la concejala? Porque lo que sí que está claro es que la administración pública es clave para contribuir a optimizar y hacer más eficiente los servicios de abastecimiento y del agua, ¿no? Sí, sí, y me consta justamente lo que la concejala está apuntando. O sea, las ideas están muy claras y se está trabajando duramente en este tema. A mí me gustaría insistir en la necesidad también de adaptar la regulación existente para promover justamente la economía circular. O sea, tenemos una regulación todavía anclada en lo que sería el modelo lineal y necesitamos adaptarla, especialmente en el campo de la reutilización, a lo que sería la economía circular. O sea, promover que las depuradoras realmente apostasen por una mayor calidad en el efluente, en el vertido, y no que vayan a mínimos, no para cumplir una normativa que ya está a todas luces pues bastante anticuada. Por tanto, tenemos que ir de la mano y potenciar justamente el papel de la regulación como mecanismo que nos incentiva y que tira realmente de la sociedad y del conjunto de los ciudadanos para conseguir la economía circular. Hay una colaboración creciente entre las instituciones, ayuntamientos, la propia Generalitat con las universidades. O sea, nosotros que trabajamos en economía del agua lo estamos notando y encantados justamente de aportar el resultado de nuestras investigaciones para el objetivo común de la economía circular. Me gustaría insistir en que sabemos lo que hay que hacer, o sea, no esperamos un ataque extraterrestre, o sea, esto sabemos lo que hay que hacer y justamente pues requerimos un poco de tiempo para lograr estos objetivos. Muy bien, pues profesor, todo un lujo tenerle esta tarde con nosotros en este Día Mundial del Agua, director del Grupo de Investigación de Economía del Agua en la Universidad de Valencia. Cuídese, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Volvemos a la mesa, le preguntamos al presidente del Tribunal de las Aguas precisamente por este concepto, ¿no? Adaptar la regulación es clave y conseguir esta economía circular. ¿Qué piensa al respecto como presidente del Tribunal de las Aguas? Yo lo creo fundamental.
De hecho, el Tribunal de las Aguas y su red de acequias estamos trabajando en un proyecto que es justamente pues, para poder incorporar esas aguas de la depuradora, de las depuradoras de Pinedo concretamente, que está depurando una barbaridad de hectómetros de agua que van al mar, en que se trabaje justamente en esa medida, el depurar con cierta calidad esa agua para que nosotros podamos utilizarla en los regadíos de la huerta, mezclándola con las aguas que vienen del río y almacenando esos recursos que no vamos a utilizar en los pantanos para poder la ciudad de Valencia poder beber, porque a este ritmo de crecimiento que tenemos de población, dentro de unos años no vamos a tener suficientes recursos para poder dar de beber a toda la población. Y si hacemos esa economía, circular, como estaba diciendo el profesor, pues creo que vamos por el buen camino. Adaptar la regulación es clave, como apuntaba el profesor. Elisa. Sí. Sí, luego hay una voluntad total, yo creo, por parte de tanto el tejido productivo como el sector primario de sumarse a esa ambición de reutilizar. Es decir, yo siempre que he hablado con el Tribunal de las Aguas, con todos los índices, siempre tienen una voluntad de generar proyectos en los que se asegure la reutilización del agua, porque ellos al final también saben que es el futuro. Es decir, cuando no hay agua para nadie. Cuando haya sequías muy prolongadas, es que no va a haber para el consumo humano es lo primero que está garantizado y, por tanto, el primero que va a sufrir las consecuencias es el campo, claramente. Claro. Entonces, son personas, además, totalmente comprometidas con la reutilización y con esa economía circular. Luego hay un tema que es muy interesante, que también afecta a la agricultura y tiene que ver con el consumo de productos de la agricultura. El otro día, en la reunión que comentaba antes de los países de la cuenca norte y la cuenca sur del Mediterráneo, salió un tema muy interesante que me parece clave, y es que hay un porcentaje altísimo de fruta, por ejemplo, que se desecha porque no tiene el calibre suficiente o no tiene el aspecto que digamos que los consumidores quieren cuando van a comprar, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante porque en algunos cultivos estamos hablando de, por ejemplo, un 30% incluso de piezas que se tienen que desechar porque no llegan al calibre o no tienen el aspecto que queremos. Y creo que los consumidores también tenemos que empezar a cambiar eso, porque para producir ese 30% que se desecha también hace falta agua. Y por tanto, no solamente hay que reducir el consumo en agricultura, por ejemplo, modernizando regadíos, sino también intentando que no se pierda ninguna pieza producida de alimento, porque no nos guste el color o porque no nos guste el tamaño, que al final es una cosa muy menor, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, la Unión de Consumidores, por ejemplo, trabaja mucho en la línea del consumo responsable, y probablemente una de las líneas de trabajo importantes también es replantearnos si esas exigencias tienen sentido, si tiene sentido tirar tantísima comida simplemente porque no tiene un calibre determinado, ¿no? O un color. Esto está ocurriendo, les preocupa, debemos cambiar, ¿hay concienciación al respecto, presidente? Sí, hay concienciación de que debemos actuar y sobre todo debemos de incidir en la ciudadanía, que el ciudadano sepa que cuestan los mismos litros de producir una manzana o una naranja o un kilo de arroz de una calidad o de otra. Y vamos, es que la calidad de la alimentación aquí es superior. Lo que pasa es que hay ciertos estándares que el exceso de oferta pues lleva a que desechemos mucha gran cantidad de fruta. Pero lo primero que deberíamos hacer es consumir los productos de proximidad, kilómetro cero que hablábamos. O sea, la agricultura es la principal fuente para fijar CO2 en la atmósfera. Pues lo que debemos hacer es disminuir ese CO2 consumiendo los productos de proximidad. De la huerta de Valencia. Tenemos una huerta que es una maravilla, una maravilla. Bueno, pues mucho que concienciar en este Día Mundial del Agua. Queremos contarles también que recientemente desde la Concejalía del Ciclo Integral del Agua se presentaba una guía básica para el diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenible en la ciudad de Valencia. Les ofrecemos este reportaje y lo analizamos en Mesa además con más protagonistas. Aplicar criterios de drenaje sostenible en los proyectos que afectan al espacio público. Este es uno de los objetivos de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia. Se pretende con ello aliviar y mejorar la red de alcantarillado y saneamiento, sometida a presión por los episodios de lluvia que sufre Valencia. Supondrá beneficios adicionales, entre ellos ahorro energético, atenuar el efecto isla de calor o mejorar la calidad del aire. Para asesorar sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenibles conocidos como SUDS, el Ayuntamiento ha elaborado una guía básica. Para la concejala Elisa Valía supone un enfoque de la ciudad diferente.
en el que el agua no es un residuo, sino el recurso cada vez más valioso que hay que aprovechar. Es una guía que precisamente lo que busca es que el resto de servicios del ayuntamiento conozcan qué es esto y conozcan cómo se está trabajando desde el ciclo para, como decía, redefinir la relación que tenemos con el agua. Por tanto, los proyectos de urbanización, de movilidad, de jardines, todos los proyectos de la ciudad deben pasar por un diseño de sistemas de drenaje sostenibles. Sara Perales, miembro del equipo redactor de la guía, asegura que Valencia se une a las pocas ciudades de España que ya cuentan con una guía técnica específica de drenaje sostenible. Un elemento diferenciador en esta guía es que se hace una diferenciación según la capacidad de los diferentes espacios de la ciudad a gestionar esas aguas. Todos podemos entender que es mucho más fácil gestionar el agua deprimiendo zonas ajardinadas que en centros históricos donde la densidad edificatoria es muy alta y hay pocos espacios de oportunidad, que también los hay, pero que pueden ser menores. La finalidad principal de estos sistemas es almacenar e infiltrar la mayor cantidad de agua de lluvia en el medio natural lo más rápidamente posible. Buscan mejorar la calidad y reducir el volumen total de carga que llega a la red de saneamiento, disminuir los costes asociados a la depuración de las aguas y ganar en capacidad de gestión de los episodios de lluvia. En los últimos años, estas técnicas se han ido implantando en España de manera progresiva. En Valencia ya existen ejemplos prácticos de la aplicación de criterios de drenaje sostenible. Destaca el Parque Central, Jardín del Turia o el carril bici de la calle Manuel Candela, donde ya se han implantado pavimentos que reúnen estos requisitos. Hablamos de SUDS, los que se llaman Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Lo vamos a hacer en mesa, pero antes con Carmen Hernández. Es profesora de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias, todo un lujo tenerte también con nosotros en este Día Mundial del Agua. Queríamos pulsar, Carmen, ¿qué importancia tiene lo que estábamos escuchando en este reportaje, los conocidos como SUDS, en la configuración de las ciudades y también en la gestión del agua, en definitiva? Bueno, pues los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como muy bien habéis comentado en el vídeo, tienen como objetivo renaturalizar el ciclo urbano del agua. Como sabéis, en los nuevos modelos urbanísticos, bueno, en los actuales modelos urbanísticos, las ciudades se encuentran altamente impermeabilizadas. Tenemos muy pocas zonas permeables. Entonces, estos sistemas lo que persiguen es precisamente crear zonas permeables para favorecer la filtración y la infiltración del agua de lluvia. Bueno, pues interesante sin duda alguna. Se presentaba recientemente, como nos contaban nuestros compañeros en ese vídeo, esa guía, cómo está funcionando y sobre todo cómo está siendo recibida. Gran aceptación, ¿no?, para empezar con esta concienciación también del agua. Sin duda, es una guía que llega en un momento muy oportuno y además, bueno, quería felicitar a las autoras y autores de la guía porque son conocidos nuestros. Y bueno, es un claro ejemplo de colaboración entre empresa privada, universidad y administración, en este caso el ayuntamiento. Y la verdad es que ha salido un trabajo fantástico que permite guiar ya no solo a los técnicos de Valencia, sino que puede ser tomada por otros técnicos municipales de otros municipios para guiarles en la planificación urbanística y en el diseño de estos sistemas que son tan importantes como habéis puesto de manifiesto ya en el propio vídeo. Carmen, ¿qué ejemplos en la ciudad se han desarrollado con este sistema ya y que queda reflejado en la guía? Bueno, pues algunos ya se han comentado en el vídeo, como por ejemplo el carril bici de Manuel Candela, que la verdad es que ha sido un gran acierto también como infraestructura porque era muy necesaria. En ello felicito al ayuntamiento. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando ahora mismo también en ejemplos que a lo mejor son menos conocidos, que están en el barrio de Benicalap. En el marco de un proyecto europeo llamado Grow Green se han construido unos pavimentos permeables y unas franjas de infiltración. Estos pavimentos y estas franjas de infiltración lo que hacen es recibir escorrentías de zonas impermeables adyacentes, filtrarlas y depurarlas, porque las escorrentías urbanas que se generan cuando llueve están lejos de ser aguas limpias. Sobre todo en los primeros momentos de lluvia se produce un lavado de todos los contaminantes que hay acumulados en las superficies urbanas. Entonces, en estos sistemas se producen mecanismos de filtración del agua y también de biodegradación de contaminantes, de manera que el agua que se infiltra hacia el subsuelo
ya queda libre o casi totalmente libre de estos contaminantes y, bueno, pues puedes alimentar las aguas subterráneas y, bueno, pues también se pueden diseñar de forma que sean capaces de almacenar el agua para poder posteriormente reutilizarla en riego o en lavado de superficies de las calles, por ejemplo. Concejala, días importantes como los que estamos viviendo, esto es bueno, fundamental, ¿no?, para evitar males mayores con episodios de tormentas. Sí, sobre todo porque lluvias. Valencia tiene episodios muy esporádicos y normalmente muy fuertes, no, el de ahora está siendo más leve, pero normalmente tenemos lluvias muy fuertes y muy esporádicas y tenemos que pensar en cómo almacenamos ese agua o cómo le damos un valor añadido a ese agua. Y yo creo que cambiar el paradigma de que la ciudad es una capa impermeable que no deja pasar nada y que simplemente escupe el agua hacia la red de alcantarillado, que además recibe una presión enorme cuando hay episodios de lluvia y no está dimensionada ni puede estarlo para esos picos absolutamente esporádicos de lluvias. Los SUT son una solución perfecta para el diseño de la ciudad del futuro y hay que también empezar a normalizar que a veces cuando llueve pues el agua tarda un poco en drenarse y no pasa absolutamente nada en algunos espacios de la ciudad que puedan, pues como decíamos en el vídeo, por ejemplo, ser jardines deprimidos, es decir, jardines que se les baja un poco la cota para que puedan ser capaces de almacenar agua y luego lentamente, en un proceso muy natural, que puedan infiltrarse en el terreno. Es algo que estamos haciendo también, no solamente a través de los suelos drenantes, sino también de las grandes obras de la ciudad. Estamos trabajando con las empresas que están construyendo grandes obras, como por ejemplo el Valencia Arena, infiltrando toda el agua que bombean del nivel freático, sí, que necesitan bombearla para construir los sótanos y para construir las cimentaciones, la estamos bombeando y somos capaces de reconducirla para darle un nuevo uso. Por ejemplo, en el caso del Valencia Arena, que está muy cerca de la zona de Francos y Marjales, de Huerta de la Fonteta, que siempre tienen problemas de agua, pues estamos reconduciendo toda esa cantidad de agua a la Fonteta. No solo, sino que también estamos reinfiltrando cerca en el terreno, porque cuando extraemos el agua, el terreno se seca y por tanto también es importante garantizar la salud del entorno de la obra. Zona. Bueno, pues Carmen, por despedir su conexión, como profesora de ingeniería se trata de herramientas que las hay, que hay que ponerlas en práctica para que la gestión del agua sea más sostenible, en definitiva, ¿no? Sí, sin duda. Con este tipo de sistemas que gestionan las aguas de lluvia en el origen, es decir, en el lugar donde se producen, se consiguen ahorrar en los costes de bombeo, como ya comentaban en el vídeo, en la propia red de saneamiento, porque son aguas que dejan de llegar, pero ya no solo en la red, sino también en el proceso de depuración, porque son aguas que no llegan a la depuradora y por lo tanto dejan de consumir oxígeno, dejan de consumir reactivos, etcétera. Bueno, pues todo un lujo también tenerla con nosotros esta tarde en directo, profesora de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Nos serviría para muchas horas más, pero el mensaje ha quedado claro, sobre todo de lo que hemos querido trasladar con esa guía y con estos sistemas que ya se están utilizando. Gracias, Carmen. Cuídate, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, los SUTs, concejala, ya en marcha en algunos puntos de la ciudad, con resultados realmente satisfactorios y ahora se trata de ir trabajando en ello. Sí, ahora hemos hecho una guía que además es abierta, la puede usar cualquier municipio que quiera hacerlo. De hecho, hemos tenido ya muestras de interés de algunos municipios por saber cómo funciona la guía, incluso por hacer algún intercambio formativo entre los técnicos del Ayuntamiento de Valencia y de los municipios, porque al final se trata de renaturalizar la relación que tenemos en la ciudad con el agua, que es muy artificial, no es nada natural, y se trata de que lo mismo que pasa en el campo, pues hacer que pase en la ciudad. En el campo, cuando llueve, de una forma natural, el agua al final llega al subsuelo, pues se trata de que en la ciudad, en la medida de lo posible, lleguemos a conseguir un proceso prácticamente igual. Presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, muchos mensajes que dar en este día. ¿Cuál sería, como presidente de esta institución milenaria, el que quería trasladar a nuestra audiencia? Yo, en este día, que es el Día Mundial del Agua, lo que quisiera es lanzar esa reflexión de que el agua la debemos de cuidar. Es un bien que tenemos muy escaso, y si somos capaces de cuidarla, tendremos agua. Y si no somos capaces, pues lamentablemente padeceremos de un bien muy escaso. Vamos por buen camino, pero queda mucho por hacer. Sí, que yo creo que te queda mucho trabajo. Hay muy buena sintonía con las universidades y con todos los técnicos y demás, pero creo que queda mucho trabajo todavía por desarrollar. La reutilización para mí es algo que es básico, porque en la ciudad de Valencia está reutilizando mucho más agua de la que consume realmente. Con lo cual,
el campo lo tenemos ahí, no tenemos que trasladar el agua a ninguna otra ciudad, ni hacer ningún trasvase, ni nada. Tenemos los propios campos alrededor de la ciudad que son muy aptos para poder utilizar esas aguas. En cuanto a las aguas, por ejemplo, de niveles freáticos como estaciones de metro y demás, que algunas veces irán, me imagino, que a parar a algún colector o algo, pues están las acequias también, que serían muy buenas para poder transportar esa agua y los cultivos que tuvieran esa agua también. Al final lo que hay que hacer es garantizar recursos y que podamos regar y tener esas aguas que tanta falta nos hace. Bueno, pues cuidar este recurso que por hoy y por mañana, ¿no? Como decía el lema de este Día Mundial del Agua. Le vamos a pedir también un mensaje a la concejala del Ciclo Integral del Agua. Muchos mensajes, muchos proyectos, los que hemos contado en este programa. Se está trabajando y duro en esta concejalía. ¿Cuál sería su mensaje, Elisa Valía? A mí me gustaría que la gente durante el día de hoy, durante todo el año, pero especialmente en el Día Mundial del Agua, pues reflexionase sobre qué significa el agua en su vida, ¿no? Y cuántas veces al día tiene contacto con el agua de una u otra manera para que realmente se valore la importancia que tiene en nuestra vida y lo importante que es, como decía el presidente del Tribunal de las Aguas, garantizar en el futuro también que tengamos acceso a este recurso de una forma sostenible, plantearnos que el futuro pues es el que es y el futuro va a ser un futuro seco para nosotros en esta tierra y que por tanto tenemos que trabajar ahora para que en ese futuro que está muy cerca pues seamos capaces de garantizar no solamente para el consumo humano sino también para nuestra economía, para nuestra agricultura, para que todos podamos vivir en una sociedad próspera y al final prosperidad sin agua no puede haber. No puede haber. Bueno, pues ese es el mensaje que traslada Elisa Valía. Arranca una semana dedicada a la concienciación sobre la eficiencia y la sostenibilidad del agua. Todo un lujo tenerle con nosotros, presidente del Tribunal de las Aguas. Los jueves a las 12 tenemos esa cita. Así es. Para ver lo que se hace y lo que se hacía y se seguirá haciendo. Desde aquí, invitar a toda la ciudadanía que vengan a visitar el Tribunal de las Aguas. Es una joya que tenemos todos los valencianos, una institución milenaria, patrimonio inmaterial de la humanidad, y creo que la debemos de poner en valor. O sea, que vengan, visiten el tribunal, conózcanlo, porque esa joya la tenemos aquí. No hace falta irnos a ninguna otra ciudad para verlo, tenemos aquí. Venga, pues enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Elisa Valía, concejala, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena también por esa labor que se lleva a cabo en el Ciclo Integral del Agua. Semana importante, Día Mundial del Agua, muchas actividades se las iremos contando, entre ellas esta exposición que desde hoy se puede visitar en el Ayuntamiento de Valencia con motivo del Día Mundial del Agua. Les dejamos con estas imágenes, seguimos en directo, Valencia en Abierto.